Y el día de ayer, como comentábamos anteriormente, estuvimos presentes allí en lo que fue la conmemoración de un nuevo aniversario, 48 para ser precisos, de lo que fue la semana que damos en conocer como la Noche de los Lápices, esos 10 estudiantes desaparecidos, desaparecidas durante la última dictadura cívico, eclesiástico, económica, militar. Y por supuesto, y como siempre, como todos los martes, tenemos el agrado de coincidir en este espacio, en esta columna de Derechos Humanos, que le hemos dado en encargar y que también se ha encargado de llevar adelante nuestro columnista y abogado en causas de lesa humanidad, Esteban Pereira, a quien saludamos esta mañana. ¿Qué tal, Esteban? Aquí Pablo y Facundo te saludamos, te damos la bienvenida al aire de Clase Turista. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días, Facundo. ¿Cómo ¿Cómo le andan? va? Como vos bien decías, no, primero que nada, bueno, un gusto, como siempre, estar acá. La verdad que, como vos bien decías, ya se cumplieron 48 años de la noche, o sí, o semana, lápices, porque es cierto que no todos se dieron una misma noche, pero sí es cierto que compartieron una nota característica que en todos estos casos, los secuestros de estos estudiantes secundarios, tenían una edad, digamos, que en ese momento obviamente era menor de edad. Recordemos que eran los 21 años la mayoría de edad, y tenían entre 16 y 18 años. Y esa es una de las notas características. Y la otra era la crueldad con la que se comportó, obviamente, la dictadura cívico-militar. Fue uno de los operativos, de los miles de operativos de secuestro, pero sin duda fue uno de los que más trascendió. Fíjense, como bien decías, tanto ayer en el Pozo de Banfield, también lo que pudimos estar presentes, se conmemoró de una forma muy intensa, si se quiere. Fueron muchos pibes, muchas pibas, militantes de derechos humanos, gente curiosa que se arrimó a ver. Hubo presentaciones artísticas, habló un sobreviviente, Pablo Díaz. Se pudo recorrer el sitio de memoria, el Pozo de Banfield, que es realmente aterrador. Creo que haber leído o escuchado los relatos no grafican ni una sola parte de lo que es ese lugar ahí adentro, y los calabozos, el lugar donde estuvieron detenidos aquellas personas secuestradas, torturadas, ¿no? Vale la pena aclarar. Y creo que la Noche de los Lápices, como se refiere a este operativo y a esta masacre de estos estudiantes, tiene una nota que también me llamó mucho la atención, es que ha pregnado mucho en la cultura nacional. Hay películas que se dio a conocer temprana en 1985, Ujú. donde Pablo Díaz participó activamente en la realización del guión y la producción de la película. Hay canciones de bandas de rock, de bandas de folclore, de bandas cantautores en general sobre la Noche de los Lápices. Hay poemas, hay poesías, hay notas, hay una pregnancia en la cultura que creo, esto es una opinión totalmente personal, que está dada justamente por eh, la nota característica que les mencionaba de la edad de las víctimas y la crueldad con la que se manejaron. Yo, muy sintéticamente, quiero, porque sé que hay mucha gente que por ahí no está totalmente al tanto de esto, y justamente para eso hacemos esta columna de Clase Turista, y es comentarles que se cumplieron 48 años porque el 16 de septiembre de 1976, acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Fuimos a la ciudad de La Plata, un total de 10 estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de la dictadura gubernamental. Participaron fuerzas conjuntas, lo que se llama ejército y la policía, puede ser ejército y marina, puede ser ejército, gendarmería, etcétera, pero en este caso tiene por probado que fue el ejército y la policía. Y se sabe que 6 de estos estudiantes se encuentran seguramente asesinados, porque no lo sabemos, porque están desaparecidos, que son Claudia de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro, mientras que los 4 que pudieron sobrevivir de aquel momento fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda, acá lo estamos viendo para quienes lo siguen por YouTube, y Emil Semoller. Muchos de ellos dieron testimonio pero gran cantidad de veces, que ayudaron a entender lo que había pasado aquella noche, lo que pasó en el circuito represivo, porque recordemos que en un primer momento, como había sido acá en La Plata, eh,
Los estudiantes, quiero también remarcar esto, no fueron secuestrados todos juntos en el mismo momento, sino que fueron sacados de su domicilio, y ahora vamos a ver un poco por qué también se daba eso. Porque lo que intentaban con este operativo, como el más de, según la CONADEP, 300 víctimas fueron jóvenes que no superaban la mayoría de edad durante la dictadura. Por eso La Noche de los Lápices también ahí como un pequeño capítulo que es muy representativo de ese De sector que ese, fue sí, muy golpeado por la dictadura. modus operandi, digamos. Había un ojo puesto Exactamente, en los jóvenes muy jóvenes. exactamente, porque lo que intentaba la dictadura, y de hecho en 1977, creo que en octubre, ellos largan un panfleto que fue distribuido en los colegios, se llamaba erradicación de la subversión en el ámbito educativo, donde la dictadura había establecido a través de su Ministerio de Educación una serie de pautas para erradicar a lo que ellos consideraban la subversión apátrida, etcétera, con todas las características que le daba, que básicamente para entrar en ese mote, como también lo dice la CONADEM, no lo digo yo, es no ser afín a la ideología que postulaba la dictadura en aquel momento. Sirve mucho más decir esto que tratar de ir conceptualizando cada una de las cosas que ellos entendían por subversivo, porque no terminas nunca, básicamente. En ese sentido, lo que yo quería decirles es que en la pelea, acá hay una cuestión, un parteaguas que yo estuve viendo en estos días, lo estuve viendo en el Pozo de Banfield, ayer en La Plata hubo una multitudinaria marcha donde miles de militantes y estudiantes se presentaron a marchar para conmemorar estos 48 años y pedir justicia. Es cierto que se ha habido un gran avance, pero hubo un parteaguas que yo no quería dejar de mencionar en esta columna, que tiene que ver con, eran militantes políticos, no fue solo por el boleto, no fue por el boleto. Y yo acá, obviamente, esto siempre va a título personal, quiero decir que entiendo que una cosa no excluye a la otra. No voy a poner a juzgar las consignas políticas de aquellos que hacen militancia bajo ningún punto de vista, pero sí me gustaría decir que parece haber un hilo conductor, como tantas veces lo ha dicho Pablo Díaz, entre los reclamos por el boleto estudiantil de 1975 con los secuestros posteriores en el 76 de estos estudiantes. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien hacemos un pequeño viaje al pasado, recién estaba escuchando que estaban hablando con un referente económico, y hace poco, en diciembre, nos pasó a vivir algo que se vivió en 1975, que es un aumento dramático de los precios con congelación o congelamiento del salario, mejor dicho, Ujú. que fue lo que se llamó el Rodrigazo. Como medida a resistir este avance de los precios, donde estaba también el transporte, muchas familias no podían afrontar el transporte diario de 5, 6, 7 hijos para ir y venir del secundario, del primario, estudiantes organizados exigieron un boleto que sintéticamente, como funciona hoy en día, significaba un descuento importantísimo en aquel pasaje para ir a estudiar. No pedían más que eso, el transporte para ir a estudiar. ¿Qué sucedió? Esto, como muchos eventos que marcaron la militancia política de muchas personas, acá podemos ver también a los La película. estudiantes, unos fragmentos de la película, gracias, estoy medio de chiquita, no podía terminar de verlo, es bárbara la película, realmente la recomiendo. Esto, desgraciadamente, para estos militantes, que fue un logro para ellos, terminó siendo como una marca dentro de lo que fue el sistema de inteligencia de la dictadura militar. ¿Por qué digo esto? Porque en agosto de 1976, mes previo a que suceda esto, la dictadura dio de baja, suspendió el boleto secundario. ¿Qué significó esto? Un nuevo reclamo por parte de los estudiantes que estaban organizados, lo que permitió al Batallón de Inteligencia 601, que estaba en Callao y Viamontes, que era el nervio central de la inteligencia militar del ejército, no me refiero estrictamente al ejército, y al destacamento de inteligencia 101 de La Plata, que es un brazo, si se quiere, explicando lo más sencillo posible, de ese batallón 601, que se encontraba acá en 55 entre 7 y 8, ahora funciona el Archivo Provincial de la Memoria, aprovecho para realizar una invitación abierta a cualquiera que lo quiera visitar, es de acceso libre. Permitió, digamos, a ese nervio de la inteligencia identificar
dentro de la masa estudiantil, que había una movilización muy importante, no es como ahora, obviamente, la concepción política de aquel momento, permitió entonces, como decía, identificar a estos, si se quiere, cabecillas, y para quienes nos están escuchando por radio, sepan que son grandes comillas porque sí, a veces uso términos que ellos mismos utilizaban, y de esa manera empezaron una serie de secuestros que terminó con la tortura eh, y desaparición en muchos casos de estos estudiantes secundarios. A mí lo que me resulta llamativo es como casi sin querer se engancharon las dos columnas. La semana pasada hablábamos de empresas apropiadas, bajo el simple hecho de atacar económicamente, que con gente que no tenía absolutamente nada que ver con la militancia siquiera, y hoy estamos hablando de pibes y pibas, de menores de edad, que lejos de estar llamados subversivos pueden ser, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo, incluso después de tanto tiempo, que se caen los discursos por donde los quieren agarrar, los discursos negacionistas o reivindicadores, como mucha gente ayer mismo en la marcha decía, en este tipo de cuestiones quedan totalmente obsoletos, ¿no? De todas formas, me parece que acá, y no sé si compartís, Esteban, sí hay una diferencia en cuanto a que muchos de estos chicos y chicas sí eran militantes orgánicos, sí, de partidos y de organizaciones, y que al ser tan temprano, yo no quiero dejar pasar esto que decía Esteban, de que fue porque además tengo el recuerdo de que fue como, nada, 83 termina la dictadura, 84, 85 sale el libro, la película, fue de lo primero que emergió como relato. Y en aquel momento, sobre todo, esa despolitización en cuanto a la pertenencia orgánica de alguno de los chicos a la UES o a tal lugar, entiendo que tenía una razón histórica, mucho más lógica, que después con el tiempo se fue cuestionando y mucha gente empezó a decir, y organismos, decir, bueno, pero no neguemos esta conexión entre las dos cosas, porque nadie merece la tortura y la muerte por haber militado en una organización tampoco, por más que en un determinado momento para la sociedad haya sido más digerible, si se quiere, enfocarlo desde el lugar de los chicos reclamando por el boleto. Bueno, y por ahí se generó lo contrario. El boleto no tuvo nada que ver. Acá y me parece que lo que está planteando Esteban, y yo coincido, es, bueno, son las dos cosas juntas. Totalmente. Lo que pasa es que en un momento la noche de los lápices había por ahí priorizado, o en la historia sobre la noche de los lápices, cuando emerge en ese momento tan temprano, dejaba mucho más de lado esas militancias o esas pertenencias. Claro, que después se pusieron sobre la mesa también, y me parece que, bueno, es parte de la evolución misma, ¿no? Totalmente. Ahí eso me gustaría también volver, porque me he adelantado un poco. Todos tenían una pertenencia política, algunos estaban totalmente comprometidos con la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, y creo, como vos bien decís, Pablo, el boleto y conseguir el boleto estudiantil fue consecuencia de su condición de militantes organizados. Entonces, las dos cosas están totalmente juntas e hilvanadas, y hace falta también reivindicar esa arista, si se quiere, o ese aspecto de militancia de estas personas, porque fue básicamente lo que permitió catalogarlos como subversivos. Ya ser un militante político comprometido en aquel momento era subversivo, y como bien dijiste, esto es parte también de lo que tenemos que recordar dentro del proceso de memoria, para que no vuelva a digerir, como bien decías vos, me encantó ese concepto, la sociedad tan fácilmente, que por una persona que esté involucrada pueda ser víctima de tortura y terminar con la justificación de algo habrán hecho. Pero no me quiero parar tampoco en el hilo, ahora voy a ir un poco resumiendo, porque lo que decía Facundo también es clave, porque otra vez tenemos abajo, si rascamos un poco, el hilo económico que conecta la dictadura con las torturas. O sea, no tenemos que olvidar que el plan sistemático de exterminio, secuestro, exterminio y tortura de la dictadura fue para implantar un plan económico que de otra forma no podría haber sido. Entonces, cada vez que rascamos un poco o volvemos para atrás, vemos una vinculación muy fuerte, obviamente, de la política, pero sobre todo de la economía. Ahora nuevamente pidiendo un boleto. ¿Qué significaba? Menos recaudación para un sector empresario del transporte que seguramente estaba ligado a la dictadura militar. La columna pasada hablamos de lo yacarino y pasaba lo mismo. O sea, cuando hubo un toque de bolsillo, entre comillas, para aquellas personas en que la dictadura estaba hermanada, e incluso que bancaban su modelo económico de empobrecimiento, digamos, de transferencia de recursos de las bajas
para hablar en criollo, de las bajas capas de la sociedad hacia la sociedad hacia la parte más arriba de la sociedad, que son los dueños, que terminan siendo una mesa de 50 personas, 50 familias, que son los dueños de todo. Cuando pasaba eso, la dictadura reaccionaba con toda la fuerza y violencia del Estado, llevando justamente sus resortes para amedrentar directamente. Y otra vez volvemos sobre el concepto que habíamos mencionado en otras columnas sobre los testigos del horror que menciona Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, que es que en muchos casos para amedrentar no era suficiente con torturar y desaparecer o hacer aparecer cuerpos dinamitados o fusilados, sino dejar sobrevivientes que den testigo, que den testimonio de aquel horror que habían padecido en los centros clandestinos de detención y tortura, para que aquel temor perdure tanto en aquel presente donde funcionó la dictadura como para el futuro. Bueno, como ustedes bien saben, se terminó consolidando en el no te metas, que fue bastante criticado, y hoy creo que estamos viviendo una repolitización de la sociedad. Por ahí estoy siendo muy positivo, que creo que no, las próximas generaciones no van a comprar tan fácil con eso. Sí, esa es la parte que Pero como le salió mal. Sí. No, adelante. No, eso remarcaba que si la idea de que el sobreviviente infundiera o reprodujera el miedo, bueno, la verdad que muchos y muchas sobrevivientes fueron verdaderos héroes que rompieron con eso, dieron testimonio y lejos de dar un mensaje desmovilizador, fueron claves en un mensaje de verdad y de justicia. Exactamente. Son las dos caras de aquellos sobrevivientes que, bueno, sin duda dar testimonio es muy complejo porque hace también revivir todo eso, todo lo padecido. Bueno, como les estaba comentando ya, como para ir también cerrando esta parte, el Pozo de Banfield, que fue uno de los lugares donde la mayor cantidad de estudiantes fue llevado, funcionaba la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, toda esa estructura estaba a cargo de Miguel Osvaldo Echecolá. Puntualmente, el caso del Pozo de Banfield estaba a cargo en aquel momento de Juan Wolf, una persona que le decían el nazi o el alemán, que estuvo prófugo un montón de tiempo, ahora fue condenado en el juicio Brigada. Sin embargo, el segundo, a su cargo, digamos, el que estaba en el organigrama, en el segundo puesto de Juan Wolf, fue absuelto. Me refiero a Enrique Augusto Barre, y la casualidad que se da de la absolución, que fue el único entre muchos de los condenados, es que Barre fue defendido al inicio del juicio por el que hoy es ministro de Justicia de la Nación. Estoy hablando de Mariano Puño Libarona, que después se dio su representación en otro abogado de su propio estudio. Nunca salió el caso del estudio, vale la pena aclarar, y el único jerárquico absuelto fue el que, bueno, tuvo la suerte de que lo apadrinara el hoy ministro de Justicia de la Nación. Entonces, y ya cerrando con lo de hoy, que me parece que también la columna es un lugar para denunciar estas cosas, creo que es cierto que lo que le pasó a los chicos de las noches de los lápices, como dice Emil Semoller, no fue solo por el boleto estudiantil, que fue por toda su militancia, que fue por su compromiso, pero sí, como les decía recientemente, creo que hay una conexión entre cómo pudo instrumentar su aparato de inteligencia el ejército y la policía para el secuestro por justamente el logro del boleto estudiantil. Y finalmente, la última palabra, como para ir terminando con esto, una especie de buena noticia, decirles que, salvo esta persona que les decía, Enrique Augusto Barre, todas o gran parte de la estructura de inteligencia de la policía y del ejército responsables por los secuestros de los chicos y chicas de la noche de los lápices, fue condenado recientemente en el llamado juicio Brigadas, que se dio acá en el Tribunal 1 de La Plata, y que, si se quiere, a veces hay quien dice que cuando llega tarde no es justicia, pero pinta con un poco más de justicia este evento que fue traumático para nuestra historia reciente, y que, bueno, tantos ríos de tinta, canciones y también obras se han hecho alrededor de la noche de los lápices. Esteban Pereira, Derechos Humanos, un lujo que nos damos todos los martes para conectar pasado, presente, memoria y ejercicio activo, como lo vimos en lo multitudinario que fue la manifestación, no solo acá, sino en todo el país. Abrazo enorme y nos reencontramos el martes que viene. Les mando un abrazo gigante, un gustazo estar de nuevo acá y nos vemos el martes.
Hasta pronto. Bueno, ahí estábamos entonces repasando. Vos sabés que yo tengo muy presente la filmación de la película. Claro. Por eso decía lo de yo estaba en la escuela primaria, y esto de lo reciente, la dictadura reciente, no entendíamos nada, éramos chicos, pero que de repente se filmaba en las puertas de nuestras escuelas, acá en La Plata. Entonces salió el negro, que el negro era el kiosquero, y después cuando se estrena por televisión la película, era reconocer los frentes del Normal 2, del Normal 3, y enterarse de algo que era como aterrador, pero no estaba muy claro. Se comentaba al otro día del estreno, estaban todas el país también, imagino, pero las aulas de los colegios, y sobre todo los colegios donde había sucedido eso, y los colegios públicos de aquí de la ciudad de La Plata, la Legión, Normal 1, Normal 2, Normal 3, que aparecían en la película. De hecho, íbamos los chicos, algunos habremos salido como extra ahí, cuando se filmaban en obras públicas las manifestaciones, nos metíamos ahí. Nunca me vi igual. Pero estuve. El que estaba metido es Cuño Libarona, che, que todas las columnas de los martes la nombran. Siempre por aparece, por sí, no falta. Es por algo está. Bicho viejo nomás. Desde 2005